Sean bienvenidos a la lección número 16 de mantenimiento. El día de hoy vamos a ver lo que son los tipos de software. La clase pasada instalamos Windows. Cuando ustedes terminan de instalar Windows, pues su computadora no tiene nada más que el sistema operativo. Incluye algunos accesorios o complementos como el Paint, como el bloc de notas, pero obviamente no tiene programas como Word, Excel, Photoshop, antivirus y cosas así. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en saber qué son los tipos de software y en entenderlos, porque la próxima clase ya vamos a ver cómo se instalan, cómo se desinstalan, cómo se descargan, cómo se buscan. En una clase vamos a ver cómo se descarga y se instala Windows en una memoria, que ya lo habíamos comentado. Entonces, tipos de software. Dice ahí, una vez instalado el sistema operativo es necesario instalar los programas que requiere la computadora para realizar sus actividades cotidianas de forma correcta. Muchos de estos programas pueden comprarse en una tienda física, en una tienda virtual a través de Internet o descargarse directamente de Internet. Dependiendo del software a instalar, existen diferentes versiones de estos programas y dependiendo del que se instale será su funcionamiento o tiempo de duración. Cuando hablamos nosotros de tipos de software, hablamos de categorías en general. Aquí no hay más. Hablar de categorías es hablar de cientos o miles de programas que se pueden englobar en una categoría. Por ejemplo, el más común, el software de tipo licencia. Este tipo de software tiene como característica principal que debe realizar un pago para ser usado. Al comprar un software de este tipo es necesario durante la instalación colocar la clave de activación OK, incluida en la caja o disco, si realiza la compra de forma física. Si la compra fue a través de una tienda en línea, será enviado por correo electrónico el código. Con su compra, el usuario tiene derecho a recibir soporte técnico y actualizaciones constantes. Por ejemplo, algunos de estos software podrían ser Windows, Office, Adobe, Photoshop, AutoCAD, etc. Entonces, si ustedes tienen un software de tipo licencia, lo que van a hacer es simple y llanamente tener esta clave. Esta clave, por ejemplo, es la que ya les permite que el software sea validado como un software original. Dos cosas que debemos de analizar. Número uno. Estos softwares que ustedes tienen aquí, Windows, Office es una suite, que quiere decir que es Word, Excel, PowerPoint, Access Publisher, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Muse, Adobe, Animate, AutoCAD, y hay muchos otros softwares, requieren de una clave. Podría haber quien les diga, oye, pues yo te lo pongo sin la clave. Sí, eso también es posible, pero es ilegal. Entonces aquí el chiste es entender las categorías o tipos de software. Si ustedes compran o descargan, ya depende de cómo lo hagan, un software que necesita una licencia, cuando ustedes vayan a trabajar entonces, si no ponen esa licencia, entonces, y ese es el detalle más importante de todos, ustedes solamente lo usarán un tiempo y dejará de funcionar. Ustedes lo instalan y ese es el problema. No saben que solo va a ser una prueba, un trial como se le conoce. Dice, si no coloca la clave de activación, la mayoría de este tipo de software no le permitirá usarlo. Algunos otros solo permitirán usarlo por un determinado tiempo. Depende. Entonces, miren, existen cientos, miles de programas que tienen esta categoría. A lo mejor algunos son muy populares. A lo mejor todos hemos escuchado Photoshop. Pero a lo mejor no todos han escuchado Sony Vegas. Sony, por ejemplo, desarrolla software para la edición de video, que es el Sony Vegas, o el Sony SoundForge para edición de audio. Esos, por ejemplo, los Sony, son uno de los softwares más difíciles de burlar su seguridad. Por ejemplo, algunos que son súper fáciles, pues son Windows y Office. Pero hay otros, vuelvo a repetir, como el Sony Vegas, por ejemplo, que realmente para burlar su seguridad es muy complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues muy fácil, y eso es importante que lo entiendan. A lo mejor ustedes lo usan, pero va a estar limitado. A lo mejor ustedes lo usan, pero cuando ustedes, por ejemplo, en el caso del Vegas, en el Sony Vegas se hacen un video y cuando lo den a exportar, pues les va a poner una marca de agua que diga Sony Vegas o versión de prueba o algo así. Entonces, ese es un punto que también tendrían que analizar. Esto es usado en los softwares más comerciales, pero requiere de un pago y si no, pues va a haber alguna restricción que no les va a permitir manejarlo. ¿Vale? Entonces, hay que tomar en consideración. En su diapositiva de software de licencia,
quiero que me pongan ahí los iconos, por ejemplo, de algún programa como Photoshop, de algún programa como Sony Vegas, de algún programa como AutoCAD. Entonces, no necesitan poner todo el texto, ya se los he dicho muchas veces, ¿no? Entonces, pueden poner, por ejemplo, el software, ¿no? Tiene como característica principal que debe de realizar o debemos de realizar un pago para ser usado, ¿no? Necesitan una clave, ok, y algunos ejemplos son, y aquí los ponen. Entonces, bueno, algunos están escribiendo todo, pero eso ya depende de ustedes, se los dije desde el principio, es importante que lo analicen. Freeware. Free es libre, gratis. Ware, pues es obviamente la parte de las instrucciones. Dice, política de distribución gratuita de programas utilizados por una parte del software existente en Internet. Generalmente este tipo de software pues, no fueron creados para ser vendidos, fueron creados para que sean distribuidos. Chrome, si ustedes descargan Chrome no les cobran. A2 Catcher, Ubuntu, que es una versión de Linux, OpenOffice, y hay muchos softwares, muchos, que no requieren de una clave de activación y requieren de un pago para funcionar. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, un freeware es un software que es gratis. Hay muchísimos software que son gratis. El único problema es que algunos les cobran de otra forma. ¿Cómo les cobran? Por ejemplo, el Adobe Catcher les cobra de la siguiente forma. Lo que hace es que les instala otros programas antivirus y no sé qué tanto más. Y entonces ustedes dicen, no pagué, no pagaste, pero el problema es que sí estás pagando porque te está instalando varias cosas. Incluso en algunos casos les instalan virus y cosas así. Entonces el freeware en algunos casos puede ser peligroso. Hay que tomar en consideración eso. Alguien va a decir, yo instalé el Chrome y no pasó nada. Bueno, no lo configuraste más bien, pero hasta el Chrome tiene una opción que siempre está trabajando en segundo plano y que de hecho le da la opción, porque así se lo dan ustedes, de que esté explorando su contenido, su máquina, y que sepa lo que están haciendo. Entonces, el software gratis, pues bueno, es bueno porque no pagamos, pero pues tiene algunas otras variantes, como por ejemplo, les vuelvo a repetir, que pues de una forma u otra sí están pagando. ¿Vale? Entonces, free, libre, ware, software gratis, para que me entiendan. Programas gratis. Siguiente categoría, demo. Un demo es un tipo de software demostrativo, es decir, una versión limitada que solo incluye una parte del programa. Eso es un demo, en general, ¿no? Obviamente. A través de un demo el usuario puede apreciar el funcionamiento de los diferentes elementos del programa y decidir si adquiere la licencia o busca otra opción. Por lo general un demo no tiene fecha de expiración, pero al ser solo una parte del software original no tiene sentido tenerlo instalado por mucho tiempo. Este tipo de software es muy usado en juegos de video o convertidores de audio y video. Estos son algunos ejemplos de software de tipo demo, por ejemplo el FIFA, en cualquier versión, van y bajan el demo del FIFA y los deja jugar un partido. Lo pueden jugar 1000 veces, pero solo pueden jugar ese partido. No hay cientos de equipos ni nada, solamente son 2 equipos en el mismo estadio. Entonces, ese es el punto. Por ejemplo, si buscan un convertidor de video, el Total Video Convert, les permite convertir video, pero si es el demo, solamente les permite hacerlo por 1 minuto. El Format Factory, por ejemplo, para cambiarle el formato a algo, igual. Les pone, por ejemplo, una marca de agua o no los deja. Entonces, un demo es básicamente una parte de un programa, limitándola a solamente esa parte. Entonces, les digo, por ejemplo, si se bajan el demo de un juego de Fórmula 1 y ya, ¿los deja correr con cualquier coche? No, nada más con uno. ¿Los deja correr en cualquier pista? No, nada más en una. Entonces, el problema es que es una prueba, nada más pruébalo y fíjate, ¿te gusta? Ah, pues cómpralo. Y eso sería un demo, es una parte de un programa. A continuación tenemos algo que es muy común, que es lo que la mayoría no conoce, pero que en realidad es lo más común en Internet. Trial o shareware. Un trial o shareware es un software que puede utilizarse de forma gratuita por un tiempo determinado, a modo de prueba, generalmente 30 días, aunque puede variar dependiendo del fabricante. Y después de eso dejará de funcionar o no realizará las funciones básicas del programa. Un trial o shareware es un software que ustedes descargan e instalan y lo usan completo, sin problemas, pero dura una cierta cantidad de días. 30 la mayoría de ellos, hay algunos que duran 15, hay otros que duran menos. ¿Sale? Si ustedes requieren seguir utilizándolo, generalmente pues lo pueden desinstalar y volver a instalar.
pero va a volver a llegar el tiempo que se cumple y pues va a tener que ser lo mismo. Cuando ustedes realmente quieran utilizar un trial o shareware, pues lo único que tendrían que hacer es conseguir la licencia al key y obviamente activarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van y buscan Photoshop, Illustrator, Flash, en un antivirus, ¿no? Entonces el problema es ese. Ustedes lo descargan, lo instalan y van a poder encontrar. Yo les voy a enseñar en otra clase cuando veamos la parte de descargar software, cualquier tipo de software, porque de hecho vamos a ver eso. Les voy a mostrar cómo ustedes pueden descargar el Photoshop, pueden descargar el AutoCAD, pueden descargar cualquier programa y les van a dejar utilizarlo un determinado tiempo. Y llegando al plazo de ese tiempo, pues ya tendrían que ponerle la licencia. Es muy común que las personas dicen, es que yo tenía el Office, estaba funcionando y ya dejó de funcionar. Pues sí, ¿por qué dejó de funcionar? Pues porque era un trial, era una prueba de 30 días. Entonces en 30 días, pues ya. Y de hecho, si ustedes lo desinstalan, pero no saben borrar lo que son el registro del sistema y los temporales, aunque lo desinstalen y lo vuelven a instalar, ya no los va a dejar porque ya sabe la fecha. Hay que borrar algo que se llama los temporales. En una de las clases que vamos a ver la siguiente semana, vamos a estar viendo eso, cómo se desinstalan los programas correctamente. Les repito, vamos a ver una clase donde vamos a ver cómo descargar cualquier programa. Luego vamos a instalar algunos programas y vamos a desinstalarlos. Y entonces ahí cuando veamos cómo descargar programas, les voy a enseñar cómo descargar Windows y cosas así. Entonces es importante que entiendan que hoy en día la mayor parte del software está en internet. La mayor parte de hecho puede descargarse desde la página del fabricante. El único problema nada más es la forma en la que se instala y cuando lo activan. Porque ahí es cuando determinan qué tipo es, si es un freeware, un trial, un demo, ¿sale? Tenemos algo que hoy en día es muy común, un activador o crack. Entonces las personas hablan muy comúnmente, es que tengo un activador o tengo un crack. Es un programa que tiene la función de evitar colocar el código o el serial. Entonces, cuando alguien dice que tiene un programa craqueado, quiere decir que le puso un programa que evita que pongan la clave. Ahora, esto básicamente es importante que les quede claro, como dice aquí abajo. Recuerde que no contar con una licencia original de un programa es un delito conocido como piratería que está contemplado en la ley, por lo cual si no cuenta con la licencia original, usted comete un delito. Cada uno es libre de determinar si compra o no compra, si activa o no activa. Eso solamente lo pueden hacer ustedes, pero en la ley federal, exactamente en México, de derechos de autor, si está contemplado que si nosotros usamos un software y obtenemos ganancias de ese software, estamos cometiendo un delito. Entonces, eso de ponerle un activador o un crack es algo que muchos hacen y es normal. Bueno, tomen en cuenta que no es legal. Ustedes lo pueden hacer, digo, eso ya dependería de ustedes. Pero el detalle es que es un tipo de programa. Entonces es muy común que hoy en día, pues actívalo o craquealo. ¿Sí? Bueno, ese es el punto, a eso se refieren. Son programas que hacen eso. Y por último, para terminar, uno de los programas que más comúnmente vamos a utilizar es un driver. ¿Qué es un driver? Bueno, un driver, también conocido o sinónimo de controlador, permite al sistema operativo comunicarse con un dispositivo periférico en específico. Los drivers generalmente vienen incluidos en la compra del periférico. Por ejemplo, una impresora incluye su disco de drivers, una cámara web, etc. Bueno, eso era antes, de hecho, pero bueno, ¿qué es un driver? Son programas. Cada dispositivo requiere un driver. Entonces, si ustedes no instalaron un driver y funciona, es porque su dispositivo era plug and play. Pero eso no quiere decir que todos sean plug and play. Entonces los drivers son programas que hacen funcionar o que dan una apariencia más profesional, un efecto más profesional a sus dispositivos. Les voy a enseñar a descargar drivers, les voy a enseñar cómo encontrarlos y eso sería una parte importante que estaremos viendo, repito, en la siguiente clase cuando veamos cómo descargar. Entonces ustedes tienen que tener un driver para la red, un driver para el micrófono, un driver para la cámara, un driver para el teclado. Tienen que tener drivers para todo. Windows ya incluye muchos de esos drivers, pero dependiendo de la marca y modelo de la computadora, algunas veces hay que buscarlo. ¿Sale? Entonces, si recapitulamos, tenemos el software de licencia, que es cuando pagamos para poder usar algo. ¿Sale? Tenemos también la parte del software gratis, del software libre, el freeware. Son softwares que ya están ahí, que solamente tenemos que usar. Tenemos el software de tipo demo, que es así como que una prueba pequeña para que te animes, lo compres.
Tenemos el trial. El trial también es una prueba, pero el trial se basa en tiempo y ahí el software está completo. Nada más que solo te van a dar un tiempo. Tenemos los activadores, que quedamos que eso también es un tipo de software. Y tenemos el driver. ¿Sale pues? Entonces, bueno, es importante que lo analicen y es muy importante que entiendan que todo esto va a tener que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra computadora. Cuando ustedes quieren usar Word, pues necesitan instalar Word. Es un programa de licencia. Cuando ustedes quieren descargar, por ejemplo, bueno, música, pueden ir a TubeCatcher, que es gratis, ¿no? Cuando ustedes quieren sacar una foto con su cámara de su lap, pues debe de tener un driver para hacerla funcionar. Entonces, si ustedes nada más instalan Windows, no tienen nada, tienen la base. Pero es momento de empezar a instalarle software. Entonces, lo estaremos viendo en la siguiente sesión. ¿Sale? Nos vemos la siguiente.